ciudadanía en general, colegas abogados, operadores de justicia, padres y madres. En Paraguay, la niñez y la adolescencia son tesoros que obviamente sabemos la Constitución Nacional protege con total vehemencia. Pero, ¿qué ocurre cuando un adolescente comete un error? O cuando en su camino se cruza con una ley penal. ¿Cómo funciona el sistema de justicia en estos casos tan delicados? Ahí es que me interesa mucho desentrañar con ustedes el proceso penal para menores infractores de nuestro país. Evidentemente, un sistema que, a diferencia del nuestro, para los adultos, no solo busca justicia, sino busca también primordialmente la protección, la educación y la reinserción de los jóvenes. Para que podamos entender, entonces tenemos que navegar por lo que dice la Constitución Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Procesal Penal, el Código Penal, y vamos a tocar estos puntos cruciales, como los derechos, las medidas, la realidad de los centros de reclusión. Y para ello también me gustaría tocar un tema que fue muy doloroso para nuestro país, que marcó un antes y un después en la justicia juvenil paraguaya. Así que quédate en este video que arrancamos con todo. 1, 2, 3. Decidí abarcar este tema y retomar mis videos a mi canal de YouTube, porque me quedé un poco preocupado ante el alarmante número de casos de estas últimas semanas de comisión de hechos punibles donde los autores son jóvenes. Realmente tenemos que tomar un poco de conciencia al respecto, pero una conciencia objetiva. He observado que varios legisladores han propuesto proyectos de ley, uno de ellos, por ejemplo, elevar las penas a 14 o 20 años, creo que era, y otro incluso habló de cadena perpetua para jóvenes que cometan estas infracciones, que cometan delitos, ¿verdad? Realmente es preocupante porque, imagínense, uno no tiene la culpa de haber nacido en un entorno como en un barrio marginal, que lo único que aprendió desde que nació es la delincuencia. Nació, creció, se reprodujo dentro de la delincuencia y es lo único que sabe, lo único que entiende. Entonces, por eso tiene una vida por delante y sí se puede cambiar la vida de uno de estos jóvenes. Sí se puede, pero a través de programas sociales, a través de miles de articulaciones que vamos a ir viendo que el Estado tiene que hacer. Pero no se trata de poner penas más duras. Yo le hablé en un programa de radio que el marqués de Beccaria, César Beccaria, en su obra de Los delitos y las penas, ya había investigado y él mismo mencionó que no cumple la efectividad el hecho de poner, por ejemplo, cadena perpetua. No cumple la efectividad. Quiere decir que el ser humano no va a dejar de delinquir o no va a evitar delinquir porque las penas son duras. Igual van a ocurrir. Por eso él sugirió la adecuación de medidas también para aplicar en ciertos casos, ¿verdad? Entonces es importante resaltar esto. Yo sé que ustedes me van a decir, doctor, pero eso no soluciona. Ya venís otra vez con tu teoría. Ya venís otra vez con todo esto que no nos sirve de nada. Pero en realidad sí sirve porque juntos tenemos que crear conciencia para que el Estado tome las decisiones adecuadas para poder solucionar este problema. No se trata de meter a los jóvenes a una prisión preventiva, a una cárcel y dejarlos ahí encerrados para siempre. No se trata de eso, son jóvenes, se merecen, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Y es ahí donde tenemos que empezar a hablar de este tema. Los principios fundamentales que son los pilares del sistema de la niñez y la adolescencia. El primero y más importante es el interés superior del niño y del adolescente, consagrado en el artículo 54 de la Constitución Nacional y en el artículo 3 del Código de la Niñez. ¿Qué significa esto?
Significa que cualquier decisión que tomen las autoridades se debe priorizar siempre el desarrollo integral y la educación y el bienestar del joven. Otro pilar importante es la responsabilidad penal diferenciada, a diferencia de los adultos, por eso es diferenciada, que según el artículo 194 de nuestro Código de la Niñez, esta responsabilidad se adquiere a partir de los 14 años. Escuchamos en los medios de prensa, en el noticiero, que cuando es imputable un menor a partir de los 14. Quiere decir que aquellos que sean menores de 14 años de edad son inimputables. Pero incluso para los adolescentes se evalúa la madurez psicosocial. No se trata de simplemente ver por la edad y la capacidad de comprender, sino se tienen que analizar otros factores que van más allá de esta situación. Pero así también es algo que yo siempre les recalco, que se tiene que tener en cuenta, que es el derecho al debido proceso. Esto está garantizado en la Constitución, en el artículo 16. Incluye el derecho a ser oído, a un juicio previo, presunción de inocencia, que está en el artículo 17. Crucialmente, a la defensa desde el primer momento. Ahí es donde tenemos que analizar esto. Y por otro lado, resaltar un punto también muy importante, que es que la privación de libertad debe ser utilizada como última ratio. De último. El derecho penal luego es de última ratio. Entonces, el artículo 206 del Código de la Niñez y la Adolescencia también expresa esto, ¿verdad? Que el encierro debe ser una última opción y por el menor tiempo posible. Por ello es que el artículo 31 de la Constitución también protege, ¿verdad? Y prohíbe esa reclusión de los menores con adultos, ¿verdad? Ellos tienen que estar separados, no pueden estar vinculados con adultos que hayan sido condenados. Ahí es donde tenemos. Entonces, ahora pasamos al proceso paso a paso, del hecho a la medida. Ahora vamos a ver qué camino sigue un adolescente o un joven cuando se ve involucrado en la comisión de un hecho punible. ¿Cuál es? Y ahí nos vamos. Al primer paso sabemos que se inicia una investigación penal. ¿Cuál es el rol de la fiscalía? Todo comienza con una denuncia, desde luego, o con una aprehensión, si es en flagrancia. Y ahí es que inmediatamente la Fiscalía Penal de la Adolescencia, como establece el artículo 228 del Código de la Niñez, forma y toma cartas en el asunto, forma el proceso. Ellos son los encargados de la investigación, aplicando las reglas del Código Procesal Penal. Pero acá tenemos que hablar de una excepción o una diferencia con el proceso normal de los adultos, ¿verdad? Que el adolescente no puede ser indagado por el agente fiscal. Su declaración indagatoria es el momento crucial para que él pueda defenderse, ¿verdad? Ejercer su defensa material, y siempre lo va a hacer ante el juez penal de la adolescencia y solo en presencia de su abogado. Esto está en el artículo 427 del Código Procesal Penal. No pueden haber otras personas, por eso este sistema es muy especial y es muy delicado. Bueno, y hablando de abogado, el adolescente tiene derecho a una defensa técnica desde el primer momento, ¿verdad? Si no cuenta con recursos para pagar un abogado privado o particular, la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia asume su representación. Bueno, durante la fase de investigación es fundamental una evaluación psicosocial y socioambiental. Por eso les dije que a veces no tiene la culpa el joven. Tiene que ver el ambiente social donde él se desarrolla. Y nosotros podemos decir, bueno, pero ya otra vez estamos en esto. Eso no soluciona el problema, pero sí soluciona, porque tenemos que ver a través de mecanismos que el Estado, por políticas públicas, tiene que implementar para cambiar ese ambiente social, ¿verdad? Donde equipos multidisciplinarios van a analizar el entorno del adolescente, van a analizar su madurez, sus circunstancias. Esto es fundamental para entender un poco la situación y la eventual imposición de una medida, ¿verdad? No podemos venir a juzgarlo como adulto simplemente. Cuando termina la etapa preparatoria o la etapa de investigación, ya nos vamos a la intermedia, y ahí es donde se empiezan a buscar alternativas.
Antes de llegar a un juicio, el sistema promueve salidas alternativas. Acá es donde entra la figura de la remisión, que está en el artículo 234 del Código de la Niñez. El juez puede prescindir de la persecución penal en casos de que los menores sin antecedentes, ¿verdad?, buscan una solución, que el caso sea leve, y buscan una solución restaurativa o educativa, ¿verdad? Es un mecanismo justamente de desjudicialización. Ahí es donde se busca precautelar ese interés superior del niño que les hablé al inicio y poder tener en cuenta velar por lo mejor para el joven. También pueden aplicarse criterios de oportunidad que están en el Código Procesal Penal que permiten a la Fiscalía continuar con la persecución, en ciertos casos, siempre buscando el interés del adolescente. Se puede buscar también la conciliación y la mediación en aquellos casos que no sean tan graves, que son herramientas para reparar el daño y buscar una solución pacífica y no perjudicarle así al niño, pero al adolescente. ¿Qué pasa cuando se eleva a juicio oral y público? ¿Qué ocurre? Se conforma un tribunal especializado. Si no hay otra salida alternativa, ya el caso va a juicio. El órgano competente es el juzgado penal de la adolescencia. Hemos escuchado en estos días declaraciones del profesor, que fue profesor mío también, Ubaldo Matías Garcete, quien es juez de sentencia del adolescente, y realmente explicó muy bien cuál es el proceso, ¿verdad?, en una circunstancia, ¿verdad? Y justamente entiende esas particularidades de lo que conlleva la justicia juvenil. Bueno, durante el proceso se pueden imponer medidas cautelares, que eso está en el artículo 232 de nuestro Código de la Niñez, justamente para asegurar esa presencia del adolescente. Pero la prisión preventiva, es decir, un encierro provisional, ¿verdad?, como ya he desarrollado también en otro video, solo se decreta en casos sumamente excepcionales. No se puede aplicar en cualquier caso, en casos muy graves, como el caso de este menor de 16 años que acabó con la vida de un delivery, ¿verdad? Entonces hay que ver, porque la prisión preventiva siempre se tiene que tener en cuenta que es la última de las últimas de las opciones que tenemos nosotros. ¿Y qué pasa cuando ya hay una sentencia y hay medidas? Y tenemos que ver un enfoque socioeducativo. Entonces, si el adolescente es encontrado responsable, no se imponen penas como los adultos, sino se le imponen medidas. Y el artículo 192 del Código de la Niñez y la Adolescencia deja bien claro esto. Busca corregir y busca educar. Y eso tiene que ver con el principio de interés superior del niño y del adolescente. Y ahí es que vamos a hablar de estas medidas correccionales. En el artículo 200 de la Constitución del Código de la Niñez se habla al respecto, ¿verdad?, que son más leves, como por ejemplo una amonestación, una imposición de obligaciones, como reparar el daño, pedir disculpas, etcétera, en casos que no sean muy graves, ¿verdad? Después ya están medidas socioeducativas, donde el artículo 201 menciona que buscan la resocialización. Pueden incluir, por ejemplo, una libertad asistida, la obligación de estudiar, trabajar, recibir tratamiento psicológico en algunos casos, incluso, ¿verdad?, la internación en centros especializados, y la privación de libertad siempre va a ser una medida más restrictiva y es la última de las últimas. Entonces ahí tenemos que analizar cuánto duran estas medidas o cómo se aplica este castigo, cuál es la duración. ¿Se puede poner cadena perpetua? ¿Se pueden poner 100 años de castigo o cómo hacemos? Y ahí es donde esta duración de las medidas privativas de libertad, por ejemplo, es diferente a la de los adultos, ¿verdad? Porque el Código de la Niñez menciona ya que va desde los 6 meses hasta un máximo de 4 años en casos de delitos. Y en los casos de crímenes, que son más graves, donde las penas son más graves, va de 8 años hasta 8 años, perdón, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que hablar un poco del cumplimiento, que esto se da a través de un juez penal de ejecución de medidas. Y ahora tenemos que hablar de un antecedente sumamente doloroso que ha golpeado al Paraguay, que es el caso
de Panchito López. No podemos hablar de justicia penal adolescente, ¿verdad?, sin recordar un antecedente que marcó una herida profunda en nuestro sistema, marcó una herida en el Paraguay y que nos obliga a mirar un poco hacia adelante, el caso del centro educativo Panchito López. En el año 2004 aproximadamente, 2004 fue, una tragedia sacudió al Paraguay. Se incendió el centro educativo de Itagua, conocido como Panchito López. Se cobró la vida de varios adolescentes, muy triste. Un lamentable suceso que puso en evidencia las graves falencias estructurales y de derechos humanos que tenemos en Paraguay, que teníamos en ese momento y hoy seguimos teniendo. Este caso trascendió incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2005 condenó al Estado paraguayo, justamente porque, según su resolución, el Estado paraguayo violó múltiples derechos de los adolescentes, incluyendo derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a las garantías judiciales, etc. Murieron muchos jóvenes quemados allá adentro. Estaban muchos de ellos probablemente abandonados. La sentencia de la Corte Interamericana fue un llamado de atención contundente para Paraguay y para otros países de Latinoamérica, impulsando ya reformas y una mayor supervisión en los centros de internación. Justamente se puede decir que nos ha recordado la importancia de priorizar la vida, la dignidad y el desarrollo integral de los adolescentes, incluso cuando están privados de su libertad, porque no podemos tratarlos como animales. Es un recordatorio constante que la justicia juvenil no solo es punitiva, sino principalmente es protectora y garante de los derechos fundamentales. El Estado tiene que velar por la integridad y por la recuperación de estos jóvenes. En Paraguay tenemos varios centros de reclusión actualmente, ¿verdad? La situación de los centros de reclusión en Paraguay, evolucionó desde aquel momento, de ese 2005, ¿verdad? 2004, aunque sigue siendo un desafío constante, ¿verdad? La búsqueda de un ambiente adecuado para la rehabilitación es una prioridad y ahí tenemos que están bajo la administración del Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia y de la Dirección de Derechos Humanos, y ahí es donde se denominan los centros educativos. Tenemos uno que es el Centro Educativo de Itagua, que era el conocido como Panchito López. Por otro lado tenemos el Centro Educativo La Esperanza, también está en Itagua. Y en el interior tenemos varios centros, diversos centros. Es crucial mencionar que estos centros no solo alojan a los jóvenes, sino que deben también ofrecer programas de educación formal. Y ahí nos preguntamos, ¿esto ocurre o no ocurre? Hay programas de educación, ayudan a la reforma del sistema, ayudan a la reforma de los jóvenes. Se hacen acciones, hay atención psicológica, hay atención médica, le dan capacitaciones laborales, le ofrecen luego un puesto de trabajo al cumplir su pena, su condena. Eso tenemos que analizar. Pero estos desafíos persisten, ¿verdad? Hay mucha superpoblación, falta de personal especializado, infraestructura y la necesidad de una mayor inversión por parte del Estado. No hay tanto ánimo de invertir en esto. Entonces, para concluir, tenemos que mencionar que nuestro sistema penal para adolescentes en Paraguay, aunque es perfectible, se cimenta sobre la base de la protección y la reinserción. No podemos venir a hablar acá de hacer castigo y que se queden de por vida presos. Eso no existe, no puede existir. La Constitución y el Código de la Niñez nos recuerdan que cada adolescente es un ser en desarrollo, con derecho a una segunda oportunidad, a la educación y a ser parte de esta sociedad en la que vivimos. Estos desafíos son grandes todavía, pero el compromiso de las instituciones y las autoridades del Estado y sobre todo de nosotros, de la sociedad civil, es clave para que podamos garantizar una justicia juvenil en Paraguay que sea verdaderamente transformadora. Así que quiero darte las gracias por este video. Esta es una breve reseña de lo que es el sistema procesal penal para los jóvenes.
Desde luego esto es mucho más amplio, es mucho más complejo y quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas? Quiero que me digas qué sentís al respecto. ¿Cómo estamos hoy en esta situación? Comentá mi video, por favor. Compartí, dale me gusta, seguí mi canal de YouTube. Y vamos a seguir luchando. Hay que seguir desarrollando estos temas. Nos vemos en el siguiente video.